La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que se esconde en el Evangelio del domingo 3 de abril de 2022, quinto domingo de Cuaresma del ciclo C. Es el Evangelio que corresponde a el evangelista San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Podemos ver que de nuevo Jesús se retira a orar en la noche. Es la primera parte que nos muestra el evangelista Juan. Jesús se retiraba en las noches a orar. Esto se llama las vigilias, que ya les había comentado en otro de los apartes del evangelio. Es importante estas vigilias. Es importante orar de noche. Él regresa al otro día al templo a enseñar como de costumbre. Pero vienen de nuevo los fariseos y vienen de nuevo los escribas. Y lo querían poner a prueba. Y traen en sí una mujer sorprendida en adulterio. Y le preguntan: ¿qué debemos hacer? La ley dice que hay que apedrear. Jesús toma silencio. ¿Por qué? Porque era una prueba de los fariseos. No era una verdad. En este evangelio se oculta esto. Si hubiese sido una verdad, no van a pedir a Jesús su opinión. Recordemos que los fariseos y los escribas se creían perfectos y sin pecado, y mucho más con autoridad. Ellos tenían autoridad según las leyes judías, y una de las leyes judías era que si se sorprendía en adulterio, no se apedreaba solamente a la mujer, sino también al hombre, o se desterraba al hombre, dependiendo del juicio que tuvieran. Pero no lo llevaron a juicio, porque simplemente era una prueba para Jesús. En primer lugar, esta mujer, aquí no se dice el nombre, y muchos que han predicado sobre mucho tiempo han dicho que esta mujer es María Magdalena o María de Magdala. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es lo que vislumbra el evangelio. El evangelio vislumbra que es una mujer sorprendida supuestamente en adulterio. No era comprobado. No era una mujer adúltera. Porque si así hubiese sido, no le piden opinión a Cristo. Porque Cristo no era un maestro de la ley. Cristo no era un escriba. Cristo no era allí un fariseo. Y no podía tomar ninguna determinación, y ellos no lo respetaban como tal. Solamente lo ponían a prueba para saber si era capaz
de hacer apedrear a esta mujer, aún sabiendo que no tenía un juicio y aún sabiendo que no era cierto. No era cierto que era adúltera. Tampoco era cierto, o tampoco es cierto que sea María Magdalena. Y María Magdalena entonces la han tildado como la prostituta de la religión. La han tildado mal. Se ha tildado como la adúltera. Se ha tildado mal. Y recordemos que María de Magdala es a la que se le expulsaron 7 demonios. No precisamente esta mujer comentada en el Evangelio de Juan. Eso es lo primero que debemos aclarar. Lo segundo que debemos aclarar es que era una prueba de los fariseos hacia Jesús, por ende era una mentira. Y es por eso que Jesús no les pone cuidado, porque conoce que es una mentira. De haber sido una verdad y haber sido sorprendida en adulterio, la hubiesen apedreado sin pedir ni siquiera una opinión a Jesús. No les interesa una opinión de Jesús. Era solamente una prueba. Pero Jesús lo sabe todo y por eso no contestan la prueba. Y aún más bien le dice, si ustedes no tienen pecado, tiren la primera piedra. Es decir, si realmente se creen perfectos, si realmente tienen autoridad para hacerlo y es la autoridad moral, entonces háganlo. Y ellos se retiran porque los fariseos sí se creían y tenían autoridad, y los escribas también tenían autoridad. Y a pesar de lo que hubiese dicho Cristo, la hubieran apedreado habiéndola encontrado en adulterio. Pero no fue así. Era una mentira. Y Jesús no deja caer en la mentira. Eso es lo que se oculta allí en el Evangelio. Y entonces la prueba fue fallida. Por eso ahí mismo dice, para ponerlo a prueba. Y la prueba fue fallida, porque Cristo no cae en la tentación de la prueba. No cae en las mentiras que levantan hacia esta mujer y él prefiere seguir escribiendo con el dedo. Es decir, no colocarle mayor atención a las mentiras de los fariseos, que simplemente era una prueba falsa. Pero también les llama la atención y los llama a que no se crean perfectos. Si ustedes son perfectos, háganlo. No lo hicieron, no porque eran las palabras de Cristo, sino porque vieron que Cristo no cayó en la mentira. Porque si hubiese caído en la mentira, lo hubiesen acusado de decir que apedrearan a una mujer sin haberle hecho el juicio correspondiente. Le hubieran acusado de no conocer la ley, de no respetar la ley. Pero Jesús, sabiendo que era una mentira, no iba a caer allí tan fácilmente. Y ustedes tampoco pueden caer en la mentira de decir que la mujer adúltera era María de Magdala, María Magdalena, no era ella. Aún así, cuando termina allí el Evangelio, Jesús le dice a esta mujer, vete en paz, porque aquí nadie te está juzgando. Yo tampoco puedo juzgar, menos sobre una mentira. Pero a los fariseos les vuelve y les llama la atención y les vuelve y les dice, ustedes también son pecadores. Y esto va también para las personas que se creen justas, justas sobre los demás, juzgando sobre los demás, teniendo el imperio falso sobre los errores ajenos. Hay que reconocer que somos pecadores en todo momento. Tenemos que reconocer el pecado y pedir perdón. Por eso en este evangelio que se da en Cuaresma es llamando de nuevo al arrepentimiento y al reconocimiento de que somos pecadores. Y también hay que seguir el ejemplo de Jesús. No juzguemos simplemente porque otros juzgan. Muchas veces juzgan con mentiras y caemos en las mentiras de los demás. Allí los fariseos llevaban una mentira. Jesucristo no cae en las mentiras. Antes de juzgar, mira primero si en realidad lo que dicen, lo que hablan, es cierto. Porque recuerda una cosa, eres testigo mientras veas, pero mientras escuches solamente has escuchado.
No eres testigo de lo que escuchas, sino de lo que ves. La Santísima Virgen María los cubra con su mano, los bendiga y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.